Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Estamos hablando de cómo vencer la tentación. Ya hemos identificado los aspectos, ya hemos identificado una serie de conceptos acerca de lo que es esta tentación y cómo nos lleva al pecado. Pero veamos lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, para reforzar lo que hemos estado hablando. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, nos dice: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué bonito, qué interesante. El mismo Señor nos va a dar la fuerza para superar esa tentación, para vencer la tentación. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar cerca de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque ya vimos que nosotros, si nos alejamos en la parte humana, creemos que el Señor no tiene el poder para vencer las tentaciones que nos da el enemigo. Entonces tenemos que estar tomados de la mano de Él. Entonces nosotros, en la medida que nos vamos adentrando, en la medida que queremos conocer, en la medida que vamos caminando en ese proceso de conversión, de alguna u otra forma las tentaciones van a estar ahí, van a estar de alguna forma más fuerte, queriéndonos tentar, queriendo que nosotros desistamos, pero hay que tener claro una serie de conceptos y hay que tener claro de que tentación es una cosa y pecado es otra cosa, porque nosotros a veces creemos que es lo mismo y no es lo mismo. Entonces aquí tenemos que responderle varias preguntas. Por ejemplo, ¿puede el enemigo obligarnos a pecar? Y la respuesta es categórica: no, no puede. O sea, el enemigo puede tentarnos, pero no nos puede obligar a pecar. ¿Por qué? Porque en medio de esa tentación y el pecado hay algo que es una decisión nuestra de sí o no. Y esa decisión tenemos que tomarla, como les dije, desde el punto de vista humano o desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista espiritual, el Señor nos ha dado la gracia, que es todo aquello que nos va a alejar del pecado. Pero aquí hay un concepto: tenemos que estar pegados de la mano del Señor para poder resistir. Y aquí viene otra pregunta: ¿es pecado el ser tentado? O sea, el hecho de que yo me sienta que voy a hacer algún pecado, el hecho de que yo me sienta tentado en un momento determinado, ya es por sí es un pecado. Por ejemplo, aquella persona que es infiel, porque hemos agarrado este ejemplo a lo largo de este programa. Aquella persona que es infiel, solo el hecho de pensar en que va a ser infiel ya cometió pecado. Y fíjense que la pregunta de esto es: no, no lo es. ¿Por qué? Miren, el mismo Jesús fue tentado y sabemos que Él no cometió ningún pecado. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Entonces tenemos que entender este punto, porque este punto es bien importante. La tentación misma no es pecado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que al enemigo le gusta que nosotros creamos que cuando somos tentados ya cometimos pecado y por lo tanto nos alejamos del Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, si nosotros entendemos este concepto básico, créanme que hemos avanzado mucho en nuestra lucha espiritual como tal. Ahora, ¿cuándo es que realmente entra el pecado en nuestra vida? Bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de decir sí a esa tentación. Y vuelvo a retomar el caso que hemos estado hablando de la infidelidad. Una persona que es infiel puede estar pensando: yo quiero estar con aquella persona hoy, por ejemplo. Hasta ahí yo puedo estar siendo tentado. Pero depende de mí la decisión que yo diga ahí, sí lo voy a hacer. Cuando yo tomo la decisión de sí lo voy a hacer y lo hago, entonces ya es un pecado. Pero yo puedo tener perfectamente ese pensamiento de hacerlo y decirlo: no, Señor, yo no lo quiero hacer, necesito que me ayudes. Puedo hacer una oración, puedo entregarle una ayuda al Señor por eso. Entonces estoy tomando una decisión, ya no humana, sino una decisión espiritual. Y entonces aquí viene: ¿cada cristiano tiene algún pecado que le asedia? Sí. Cada persona, cada ser humano tenemos un pecado, tenemos una tentación, que nos está constantemente molestando. La persona que es vanidosa va a tener la oportunidad a lo largo del día de ser vanidoso.
La persona que es soberbia va a tener la oportunidad a lo largo del día a día de ser soberbia en un momento determinado. La persona que es impaciente va a tener la oportunidad. Vamos a un caso tan simple como el hecho de que usted se levantó temprano, hizo su oración, dio las gracias a Dios cuando desayunó, cuando se despidió de su esposa, hicieron una oración para pedir la protección a lo largo del día, tal vez iba haciendo el rosario en el vehículo, si tiene el vehículo, etcétera, y de repente se le atraviesa un bus y se le quita todo eso. Y ya le da cólera, y ya se enoja, y ya se le quiere meter adelante. Ahí está la tentación. ¿Cómo va a reaccionar? Depende de usted. ¿Se dan cuenta cómo es de interesante todo esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos un punto débil. Y no solo uno, tenemos muchos puntos débiles dentro de nuestra vida humana, pero depende de nosotros cómo reaccionemos, depende de nosotros cómo respondamos a ese estímulo. Así es como nosotros vamos a ir caminando poco a poco. Miren, y no se desanime. Si usted es tentado y cede a la tentación a la cual está siendo sometido, no se desanime. Tiene que seguir adelante, porque si se desanima, si cree que ya no va a salir de eso, no le está creyendo a las promesas que le hizo el Señor en su vida. No le está creyendo que Dios es todopoderoso y que todo lo puede y que Él le va a arreglar su vida. Tiene que darse cuenta del señorío del Señor sobre su vida. ¿Por qué estamos hablando de esto en este programa de Familia Formadora de Personas? Porque muchos matrimonios hoy en día no le creen al Señor y porque muchos matrimonios hoy en día están siendo tentados constantemente. Y lo que hacen cuando están en pecado, en lugar de acercarse al Señor, se alejan porque creen que el Señor los va a condenar. Y Él no es así, no le están creyendo a ustedes cuando Él dijo, yo no he venido a juzgar, sino a perdonar. No le están creyendo. Cuando su matrimonio en este momento, usted que me está escuchando, siente que no tiene salidas, cuando su matrimonio en este momento siente que está de lo más bajo, entrégueselo al Señor nuevamente. Llegue donde el Señor y entréguele, pero entréguelo con mucha fe, porque Él es el único que le puede ayudar. No permita que esa tentación se convierta en pecado cuando usted no le cree al Señor. Y si ahorita se está dando cuenta de que usted por su carácter alguna vez dijo, yo no voy a cambiar, y no le creyó por eso al Señor, haga algo sencillo, vaya a su parroquia, busque al sacerdote y confiésese y dígale, mire, yo vengo a confesar que yo no le creía en un momento al Señor y vengo a entregarle este pecado. Muchos no nos confesamos de eso. A veces cuando vamos a una confesión empezamos a repasar nuestra vida y queremos plantearle o queremos confesarnos de cosas bien espectaculares, pero no. Estas son cosas sencillas del día a día que nosotros estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer como familia para vencer la tentación? Bueno, primero no pierda la calma. O sea, si cometió algún pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos redimirnos, debemos pedirle perdón al Señor y tenemos que seguir adelante. No se desanime, ¿verdad? Acordémonos que solo por voluntad propia usted puede pecar. Acordémonos que usted puede ser tentado, pero de usted depende la decisión de hacerlo. Miren, hay una parte bien interesante. Usted encomiéndese a Dios y encomiéndese a la Santísima Virgen María. Encomiéndese para que a través de la intercesión de Mamita María le dé fortaleza. Para que a través de Mamita María ella puede interceder por usted. Entonces ya va a tener dos personas que van a estar orando por usted. Usted mismo en sus oraciones y Mamita María va a estar intercediendo por usted. Y entonces, como me decía una vez una persona en la parroquia, ¿quién tiene más cuello con Jesús que la Virgencita María? Entonces, pídale a ella también que interceda por usted para vencer las tentaciones. Y si su hijo en este momento está siendo sometido a muchas tentaciones y ha caído en muchos pecados, ore por él. Usted como padre de familia que no le oye consejo, que lo está ahí sacando de las canas blancas y no haya que hacer, ore. Pídale a la Virgencita María y encárgueselo a ella. Miren, aprenda a rezar el rosario. Hágalo. Y en cada rosario, entréguele a su hijo. Y va a ver cómo ella va a ser que el Señor con su intercesión lo vaya jalando poco a poco. Y cada vez que usted
cae en ese pecado, no olvide reconciliarse con Dios. Aproveche todo lo que ha dejado el Señor para que usted pueda reconciliarse con Él. Y después de cada caída haga un acto de constricción. ¿Qué es un acto de constricción? Mortifíquese con algo. Diga, bueno, yo pequé, voy a hacer algo. Voy a hacer un ayuno porque yo pequé. Haga eso. Y poco a poco usted va viendo que de alguna u otra forma ese hilito que el Señor le va dejando en su vida se va a ir mejorando. Sobre todo no vuelva a pensar mucho en esa tentación que hizo. Vuelvo a tomar el caso, si usted fue infiel, no esté pensando a cada rato en eso. Mire, no hay mejor forma de quitarse esa infidelidad que ocupándose en otras cosas. Ocúpese en las cosas de la iglesia. Váyase a servir. Vaya a ayudar a los hermanos que estén ahí. Y va a ver que poco a poco lo que antes creía que era bien difícil, poco a poco le ir cambiando la vida. Miren, si le gusta cantar en el baño, por ejemplo, empiece a hacer alabanza. Empiece a alabar al Señor. Miren, no es nada más rico que eso. Oímos el testimonio pasado, en el programa pasado de los hermanos, cómo se fueron metiendo en la alabanza y cómo poco a poco ellos han ido haciendo un testimonio de la alabanza de su vida. Entonces, tiene diferentes herramientas de cómo hacerlo. Pero veamos lo que nos dice la palabra del Señor en San Mateo, en el capítulo 26, versículo 41. Capítulo 26, versículo 41. Veamos lo que nos dice el Señor sobre esto de cómo prevenir las tentaciones. El Señor nos dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Estén atentos, estén pendientes, pero te manda a hacer algo. Ore, rece, tómese de la mano del Señor. ¿Por qué? Para que no caiga, para que no caiga. Y entonces aquí vuelvo y se les pone en perspectiva. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Tómese del espíritu del Señor. ¿Cuál es la única forma que tiene para tomarse del espíritu del Señor? Ore, lea su palabra. Y de lo que hemos estado hablando en estos programas anteriores, vaya a misa, haga ayuno, alabe al Señor. Alabar al Señor es hacer una oración para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para vencer las tentaciones? Bueno, ya descubrimos que la tentación misma no es pecado. Que el acto de tomar de esa tentación y decir, sí lo voy a hacer, se convierte en pecado. La decisión, ¿cuándo la va a tomar? La decisión la va a tomar cuando usted decide, sí lo voy a hacer. Y cuando usted toma esa decisión, está tomando dos actitudes. O me dejo llevar por la carne o me dejo llevar por el espíritu. Y ya vimos que el Señor nos da su gracia para que nosotros humanamente podamos vencer esa tentación, para que no podamos cometer el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Estar tomados de la mano de Él, estar tomados de lo que dice su palabra y hacer todos esos detalles de lo que hemos estado hablando en los programas anteriores. Entonces, la palabra última que estamos leyendo en San Mateo, en el capítulo 26, versículo 41, que nos dice, estén vigilantes y hagan oración. Si recuerdan que hay una lectura donde estaba de las esposas que estaban esperando al esposo y que en un momento determinado estaban ellos con su lamparita. Unas previeron y llenaron de aceite la lamparita y otras no. De eso se trata. Estar vigilante es mantener esa lamparita con aceite. Este es estar vigilantes. Estar vigilante es que nosotros tenemos que estar con cuidado y tenemos que estar pendiente qué es lo que a nosotros nos lleva al pecado. ¿Cuál es la tentación que nosotros tenemos en el día a día y nos lleva al pecado? Y hay que orar mucho. Hay que entregarle todas las situaciones que nosotros estamos teniendo en el día a día al Señor. Y las oraciones, como les hemos dicho a lo largo de estos programas, no son cosas tan elaboradas, no son cosas tan espectaculares. Hay tanto. Hace poco estaba escuchando al padre Tomás Guerrero y decía, miren, hagan unas oraciones como lo enseña San Ignacio de Loyola, decía. Y ponía el ejemplo, por ejemplo, si usted va a rezar el Padre Nuestro, hágalo despacio. Y decía, inspire
O sea, tome aire y diga, Padre nuestro, y saque el aire. Luego vuelve a inspirar, que estás en el cielo, y saque el aire, despacito. No como una oración así, bla, 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 no. Hágalo despacio, póngase en sintonía con el Señor. Y después decía, después que ha terminado el Padre Nuestro haciéndolo en esa forma, piense en una frase del Padre Nuestro que le queda. O en una lectura. Por ejemplo, si usted dice, Padre, vuelve a inspirar y respire. Y vuelva a contemplarlo, Padre. Y vuelva a hacerlo. Miren, poco a poco se va a dar cuenta de que usted va a entrar en sintonía con el Señor. Vaya al Santísimo y haga una experiencia bien rica cuando vaya al Santísimo. No le vaya a hablar, solo contémplelo. Hínquese y se le queda viendo. Va a sentir una energía porque el Señor se está manifestando en ese estar con usted ahí, en el hecho de estar frente a frente. Miren, decíamos cuando íbamos a la misa, decía la churrita que cuando el Padre eleva la hostia consagrada, es el Señor que está ahí y usted está hincado y se le tiene que quedar viendo al Señor. En ese mirar es cuando el Señor se manifiesta y le dice, aquí estoy, mi hijo. Y usted que está ahí, se le va a manifestar también el Señor. O sea, le va a decir, aquí estoy, Señor. Y déjelo que Él lo tome de la mano. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo vencer las tentaciones? Tomados de la mano del Señor. Tomado de la mano del Señor quiere decir oración, quiere decir ayuno, quiere decir leer la palabra del Señor, quiere decir misa. Entonces ya introdujimos 4 elementos ahorita en este periodo del Cuaresma. Ya introducimos la importancia de la misa, ya descubrimos lo que era el ayuno, ya descubrimos lo grande que es la alabanza y ahorita ya descubrimos cómo vencer un poco la tentación. Así que nos vamos a quedar aquí ahorita para continuar el próximo jueves con otro programa más en este periodo que estamos de Cuaresma, que es ese desierto que nos va a llevar a realmente ese proceso de conversión que el Señor quiere con nuestra vida. Así que les agradecemos su sintonía. De nuevo, el tiempo se nos hizo corto, pero los esperamos el próximo jueves con otro programa más de su serie Familia Formadora de Personas, y espero que lo que hayamos hablado hoy les sirva a ustedes para ese su proceso de conversión que están teniendo. Así que gracias por su sintonía. Nos despedimos como siempre con esta ejaculatoria y los vemos el próximo jueves. Y les decimos que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.